de este tema. En esta ocasión vamos a hablar de la porción número 10 del tema que hemos comenzado a desarrollar. Ahora, para ir terminando los objetivos, vamos a hablar que el tallo encefálico contiene centros reflejos, dando ejemplos donde intervienen los paros nerviosos que hemos estudiado, que son el trigémino, facial, glosofaringeo y vago. Vamos a hablar de reflejos. Primer reflejo, vamos a hablar el reflejo corneal. La exploración de este reflejo se realiza tocando suavemente la córnea, como lo observamos en estos dibujos y en este video. Entonces en este se explora tocando suavemente la córnea, se explora tocando suavemente la córnea con una torunda de algodón o papel de seda mientras que el paciente mira en dirección opuesta. Entonces en el reflejo corneal, la exploración de la córnea se explora tocando suavemente la córnea con una torunda de algodón o papel de seda mientras que el paciente mira en dirección opuesta. La respuesta normal de este reflejo es un movimiento de descenso rápido, parcial o completo del párpado explorado, mediado por el brazo eferente del reflejo corneal a través del nervio facial. El brazo eferente del reflejo corneal está mediado a través del nervio facial, siendo la vía aferente el trigémino. Entonces, fíjense, la vía eferente del reflejo corneal es mediada por el nervio facial y la vía aferente es mediada por el nervio trigémino. Es reflejo corneal también va a ser un reflejo consensual, por lo que la estimulación en un lado debe producir el cierre de los párpados en ambos lados. Este reflejo puede utilizarse para distinguir si la lesión afecta a la vía aferente o a la vía eferente. Y a este recordar que el reflejo corneal va a ser un reflejo protector. Entonces, en este reflejo, lo importante es cómo se explora, de quién está a cargo la vía aferente del reflejo y la vía eferente. El reflejo óculo-cardíaco. Este consiste en un estímulo de lo que es la presión de los globos oculares. El reflejo óculo-cardíaco, el estímulo va a ser una presión de los globos oculares. La aferencia del reflejo va a estar mediada por el quinto par craneal. La aferencia va a estar mediada, usted hace una presión de los globos oculares. La información va a bajar al tallo cardíaco, eso es aferencia. Quien lleva la aferencia, quien conduce la información, va a estar mediada por el trigémino. Y la eferencia que ya es la acción, va a estar dada por el núcleo motor dorsal del vago. La eferencia va a estar dada por el núcleo motor dorsal del vago. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Va a ser una disminución de la frecuencia cardíaca y respiratoria. La función va a ser, ¿cuál va a ser la respuesta del reflejo óculo-cardíaco? Va a ser una disminución de la frecuencia cardíaca y respiratoria. Entonces, repitiendo, en el reflejo óculo-cardíaco, cuando se efectúa lo primero que se hace va a ser el estímulo, va a ser una presión de los glóbulos oculares, reflejo óculo-cardíaco. El estímulo, una presión de los globos oculares. La aferencia va a ser mediada por el nervio trigémino y la eferencia va a viajar por el núcleo motor del trigémino y la respuesta va a ser una disminución de la frecuencia cardíaca y respiratoria.
lagrimal. El estímulo del reflejo lagrimal va a ser un reflejo a la conjuntiva o mucosa nasal. Si presionamos lo que es la conjuntiva vulvar o bien lo que es la esclerótica del ojo, nos va a dar el reflejo lagrimal. O si se estimula la mucosa nasal por algo picante o algo irritante en la mucosa nasal, entonces también se da el reflejo del lagrimeo. La aferencia, la información va a llegar al tallo por lo que es la rama oftálmica del trigémino. La aferencia está dada por la rama oftálmica del trigémino y la eferencia, la respuesta, va a estar dada por el núcleo salival superior del facial. La respuesta va a ser dada, la eferencia, por el núcleo salival superior del facial, ya que él realiza lo que es la inervación de lo que es la glándula lagrimal. Y la respuesta va a ser el lagrimeo. Por eso reflejo lagrimal. ¿Y qué se hace en el reflejo lagrimal? Estimular a la glándula lagrimal para que se da las lágrimas, pero con un estímulo, porque se puede hacer sin estímulo. El reflejo salival o de salivación. Reflejo salival o de salivación. El estímulo en el reflejo salival van a ser los receptores gustativos. El estímulo va a ser en el reflejo salival, el estímulo para que se desencadena va a ser los receptores gustativos. El estímulo para que se dé la salivación, como estamos señalando, va a ser un estímulo en los receptores gustativos. Para que se dé el reflejo salival o de salivación, tiene que haber un estímulo de los reflejos gustativos que están en la lengua. La aferencia, es decir, cómo va a viajar la información al tallo. La aferencia va a ser conducida por el facial, glosofaringeo y el pago, ya que ellos dan inervación a los que son los receptores gustativos. Ellos perciben el gusto en la lengua en diferentes porciones. La aferencia está dada por el facial, glosofaringeo y el pago, es decir, la porción gustatoria del núcleo solitario. La aferencia está dada por estos tres pares craneales que conducen la información a la porción gustatoria del núcleo solitario. La eferencia, ¿qué va a suceder? La eferencia está mediada para que se dé la respuesta por el núcleo salival superior del facial a través de la cuerda del tímpano al ganglio submandibular para inervar a la glándula sublingual y al ganglio del Langley para inervar a la glándula submaxilar. Eso es para que se dé la salivación. La eferencia es por el núcleo salival superior para que se dé lo que es la salivación de las glándulas sublinguales y de las glándulas submaxilares. Y la respuesta pues, va a ser lo que es la salivación. El reflejo va a ser el reflejo del vómito. Para que se dé el vómito, el estímulo va a ser un estímulo que esté en el paladar o en el istmo de las fauces. Un estímulo que esté en el paladar o el istmo de las fauces va a desencadenar vómito, o un estímulo que esté en la faringe o en el esófago, o un estímulo que irrite las paredes de lo que es el esófago, que irrite las paredes del estómago, de lo que es el duodeno, del intestino delgado, del colon, de la vesícula biliar, o una irritación de las paredes del estómago, duodeno, intestino delgado, colon, vesícula biliar. Entonces, para que el vómito se dé,
se necesita un estímulo, y el estímulo puede ser que se dé en el paladar, en el istmo de las fauces, en la faringe, en el esófago, o por irritación de las paredes del estómago, del duodeno, del intestino delgado, del colon o de la vesícula biliar. La aferencia al tallo cerebral va a estar mediada por el glosofaringeo, por el vago y por el vago a través de los nervios espláncnicos. Y todos ellos van a llevar la eferencia al núcleo solitario. La eferencia, la respuesta, va a estar mediada por el núcleo dorsal motor del vago, también por la médula espinal, y se van a activar las neuronas que inervan el diafragma y los músculos abdominales. La respuesta van a ser efectos vagales, que son aumentos del peristaltismo, inhibición del cardias, simultáneamente se produce oclusión del píloro por acción simpática y contracción del diafragma y músculos abdominales. Eso sería en cuanto al reflejo del vómito. El reflejo va a ser el reflejo de la tos. El estímulo para que se dé el reflejo de la tos va a ser un estímulo a la mucosa de las vías respiratorias superiores y del árbol bronquial, o un estímulo al conducto auditivo externo. La aferencia va a ser conducida por el vago al núcleo solitario, y cuando el estímulo al conducto auditivo también es mediada por el vago. La eferencia es hacia la eferencia, que es para que se dé la respuesta, ¿verdad? La eferencia, ¿quién va a conducirla? La formación reticular a la médula espinal y de esta al diafragma, a los músculos intercostales y abdominales y a los músculos de la faringe. La respuesta va a ser un movimiento inspiratorio que es seguido por una expiración forzada que abra la glotis previamente ocluida. Primero se da una inhibición de la inspiración y segundo una activación de la expiración. Otro reflejo es la deglución. En la deglución, el estímulo para que se dé es voluntario. La deglución, para que se dé reflejo, va a ser un reflejo, primero un estímulo voluntario, reflejo por presencia de líquidos o sustancias sólidos en la faringe o mucosa oral de la base de la lengua de la pared de faringe. La aferencia va a ser dada por el trigémino. Los nervios aferentes van a ser trigémino, glosofaringeo, vago. Los nervios aferentes van a ser trigémino, glosofaringeo, vago. Van a llevar la información a lo que es el tallo encefálico, y de ellos va a bajar la eferencia, ¿verdad? Los nervios eferentes van a ser trigémino, glosofaringeo, vago e hipogloso, por inervación de la mucosa de la faringe, núcleo ambiguo, núcleo dorsal del vago al esófago. La respuesta de la deglución va a ser una constricción de los músculos faringeos y esófago, activación de los músculos masticadores y activación de la lengua. Estos serán entonces, estos serían lo que son los reflejos que uno puede observar, pues mediados por el tallo encefálico, recordando pues que en tallo encefálico existen reflejos importantes. De esto quizás uno, el que más puede poner en práctica ya en la clínica, va a ser el reflejo corneal, porque evalúa pares craneales. Los otros reflejos, muchachos, pues los van a ver en profundidad en fisiología. Se vuelven a hacer la correlación. La bibliografía utilizada se tomó de estos libros.
es de hacer notar que es muy importante que ustedes revisen su libro de texto, sobre todo porque desde se hacen las preguntas, ¿verdad? Entonces su libro de texto es la cuarta edición, ya la cuarta edición la que se utiliza, la que se ha revisado, la que dice tercera. Pero la bibliografía es la cuarta edición. Es muy importante que ustedes revisen su libro de texto para profundizar en el tema. El material de apoyo, que es un guión de clase, y este video es de apoyo para lo que ustedes van a ir a leer para que profundicen. También se utilizó otro libro de texto que, si ustedes se fijan, un poco antiguo, pero aclara mucho de la información que nos menciona su libro de texto. Es este que estamos señalando. Bueno, vamos a terminar entonces en lo que sería la parte final de esta clase, que es la parte 10 de nervios craneales. Recuerden profundizar en el contenido de la clase, leer los capítulos del tema. A continuación vamos a hablar de lo que es algunos aspectos que ustedes van a ir a investigar en el libro. Y en la clase del día 8 y 9 que está programada en el manual, vamos a profundizar en el tema, vamos a ver estos puntos importantes que se presentan a continuación y vamos a aclarar todas las dudas que surjan con respecto a este video y con el material de apoyo proporcionado. Muchachos, luego que hemos pues ya desarrollado la clase a través de este video, que es un apoyo para ustedes, no sustituye su libro de texto. Por favor, les pido que desarrollen ustedes estas preguntas que se les presentan a continuación. De recordar, ¿verdad?, que estas preguntas vamos a aclararles en la clase presencial que vamos a desarrollar según la fecha establecida en su manual. Bueno, es para mí pues realmente un gusto guiarlos en el proceso de aprendizaje de este tema. Leanlo, repásenlo las veces necesarias. Muchas gracias. Bueno, muchachos, hemos llegado al final de lo que es el tema número 2. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que este material de apoyo sea de ayuda para la adquisición de los conocimientos de este tema. Vamos a profundizar, como les dije, en la clase presencial que se realizará el día 8 y 9 de febrero. Espero contar con su presencia. También leen su material de apoyo. También profundicen en su libro de texto con respecto a este tema. Muchas gracias por la atención.